Un cometa es una mezcla de roca y de hielo que quedaron como residuo del nacimiento del sistema solar hace unos 4.600 millones de años. Muchos de estos cuerpos viajan en órbitas muy alargadas. El cometa 41P pertenece a la llamada familia de Júpiter, y eso significa que su órbita está muy influenciada por la gravedad de Júpiter y que tarda menos de 20 años en dar una vuelta alrededor del Sol. En este caso, tarda unos 5,4 años, casi 5 años y medio, casi. En abril de nuestro año 2017, digo nuestro porque así lo contamos nosotros, pero el cometa seguramente no conoce de eso. En 2017, hacia abril, el cometa 41P llegó a su perihelio, el punto de la órbita más cercano al Sol, y allí recibió más calor. El hielo comenzó a transformarse en gas, en un proceso llamado sublimación. Probablemente hayas escuchado mencionar antes. El gas salió entonces disparado hacia el espacio y formó una nube llamada coma. También aparecieron chorros, como si fueran pequeñas mangueras naturales que empujan al cometa. Y aquí aparece el detalle que lo cambia todo. Cuando esos chorros de gas salen de forma desigual, actúan como pequeños motores. Chorros de gas en el espacio funcionan como motores. Si el gas sale más fuerte de un lado que del otro lado, el cometa recibe un empujón que altera la rotación. Es parecido a lo que ocurre cuando soplas una rueda con aire por un solo lado. Las observaciones del telescopio espacial Swift de la NASA mostraron que entre los meses de marzo y de mayo, en el año 2017, el periodo de rotación pasó de 20 horas a 46 y luego hasta 53 horas. Si se va aumentando el número de horas, significa que está rotando más lento. Normalmente, los cambios en cometas se miden en minutos, y aquí hablamos de decenas de horas. Entre 20 horas, pasar de 2 decenas de horas a más de 5 decenas, de 20 a 53 horas por rotación. Es un cambio enorme para un objeto tan pequeño, de unos 500 metros de diámetro, 5 cuadras, medio kilómetro. Después de mayo, el cometa quedó oculto por el brillo solar, como contamos, lo del perihelio. No había datos porque no se veía el cometa. Y cuando regresó en diciembre, cuando se volvió a ver, el telescopio espacial Hubble tomó nuevas imágenes. El astrónomo David Jewitt, de la Universidad de California en Los Ángeles, analizó esas fotos años después, por eso nos enteramos justo ahora, y encontró que el periodo era ahora de 14,4 horas, bastante más rápido que antes. Eso significa que estaba girando con más velocidad, pero en el sentido contrario al de antes de haberse acercado al Sol. Para que eso ocurra, tuvo que frenar completamente, llegar a cero y empezar a girar en el sentido contrario. Los cálculos indican que ese punto de detención, cuando se quedó quieto, bueno, quieto es un decir, cuando se quedó sin girar, ese momento debió ocurrir en junio de 2017. Ahora este hallazgo ayuda a responder una pregunta todavía más grande. ¿Por qué hay menos cometas pequeños de los que esperaríamos encontrar? Una posible explicación es que muchos cometas pequeños se destruyen con su propia rotación. Si los chorros se aceleran demasiado, la fuerza centrífuga puede romper el cometa. El estudio también estimó que el núcleo del cometa 41P, del que estamos hablando, que mide cerca de 500 metros. En ese caso, entonces, pequeño, muy pequeño en términos astronómicos, comparado con el resto de cuerpos tan grandes que hay en el espacio. El tamaño, entonces, lo hace más vulnerable a cambios rápidos. Un cambio de ese tipo, de empezar a girar para el otro lado, no le podría haber pasado a un planeta grande, ¿verdad? Eso creemos. Además, la fracción activa de la superficie de ese cometa, es decir, la parte que libera gas, la parte de la superficie que pudo liberar gas al acercarse al Sol, bajó aproximadamente 2,4 aproximadamente en 2001, cerca de 0,14 en 2017. Sé que pueden confundir estos números, pero eso sugiere que la superficie ha cambiado con el tiempo.
tal vez formando una capa más dura que bloquea parte del hielo presente en el cometa. Y hay entonces otro dato inquietante. Aunque la órbita podría mantenerse estable durante unos 10.000 años, el análisis indica que podría romperse por la inestabilidad rotacional dentro de unos 25 años si continúa ese comportamiento. Es decir, que para la siguiente generación ya no existiera ese cometa 41P. Es muy poco tiempo en términos cósmicos. El cometa va a volver a acercarse al Sol en el año 2028 y los astrónomos tendrán que estar atentos. Nuevos telescopios, como por ejemplo el Observatorio Vera C. Rubin en Chile, van a observar miles de objetos pequeños. Vamos a tener muchos más datos para entender si el cometa 41P es un caso raro o si este fenómeno es más común de lo que pensábamos.